La armadura del cristiano. Ese es el tema que nos preocupa en esta mañana, que llena nuestro corazón, que llena nuestra mente. La armadura del cristiano. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, estaba preso en Roma. Estaba preso y tenía permanentemente un soldado romano que lo vigilaba, que lo tenía en custodia. Y nos imaginamos que Pablo, viendo cada día la brillante armadura del soldado romano, porque los soldados romanos tenían brillante uniforme militar, se le ocurrió a Pablo escribir algo acerca de la armadura del cristiano. Tanto ver al soldado romano, se puso a pensar en el soldado cristiano. Y los cristianos somos soldados, soldados de Cristo. Soldados de Cristo librando una lucha continua, una batalla sin fin que terminará recién cuando Cristo aparezca en gloria o cuando nosotros partamos a su presencia al fin de nuestra carrera terrenal. Y Pablo dice algo acerca de esta lucha continua del cristiano. Aquí en el capítulo 6 de Efesios, que se ha leído recién, verso 10, dice: porque no tenemos, en el 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es solamente contra personas que peleamos, no es contra soldados enemigos. Cada uno de nosotros lleva una lucha con sus pasiones, sus apetitos, sus inclinaciones. La persona que está dominada por la droga lleva una lucha continua contra el deseo de tomar más y más drogas, aunque su conciencia le dice que eso es malo, que eso le está destruyendo. La persona alcohólica libra una lucha contra el poder del alcohol. El alcohol tiene una característica terrible: entra en el organismo y va creando apetito por más alcohol. Las personas víctimas de alcoholismo no pueden librarse de él, a menos que intervenga el poder de Dios en sus vidas, y entonces sí. Las personas que tienen malas tendencias, que son o peleadores, o que son mentirosos, o que son demasiado dominados por el apetito sexual, están llevando una lucha contra su propio ser interior. Y Pablo, pensando en la armadura del soldado romano y pensando en la lucha espiritual que todo ser humano lleva, y el cristiano tiene una lucha más grande que el mundano, porque el cristiano tiene que agradar a Jesucristo, entonces escribió este pasaje. Brevemente vamos a analizar la armadura del cristiano. Finalizado el mensaje, vamos a cantar otra vez ese lindo corito que cantamos recién: toda la armadura del Señor tomad para poder vencer. Vamos a empezar de arriba para abajo, mirando nosotros también al soldado romano como lo miraba Pablo. Pablo dice: tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco que protege la cabeza del soldado. Hay cascos de acero en las guerras modernas. Protege al soldado de la explosión de las granadas y de las balas perdidas. Quien tiene la cabeza bien protegida, pues no habrá de sufrir grandes heridas. Los motociclistas también llevan un casco para proteger la cabeza por si se cae. Cuando yo predicaba antes en la iglesia, en la cárcel de Chulavista, hablé con un muchacho que estaba preso por narcotráfico.
Este muchacho era motociclista, tenía una motocicleta pero muy potente, muy rápida. Nunca usaba casco. Y ese día que salió él, no sabe por qué, aunque él se daba cuenta que era cosa de Dios, se puso casco en la cabeza. Por cierta cosa que hizo, lo persiguió la policía y él agarró a todo escape de noche con su motocicleta. Y se le cruzó un camión, pegó contra el camión y él saltó por encima del camión y cayó de cabeza al otro lado del camión. Y como tenía casco, no se hizo mayor daño. Fue arrestado, estaba en la cárcel escuchó el Evangelio y este muchacho entregó su vida a Cristo y cambió por completo de manera de vivir. Y él decía, sí, es cierto, el casco que el Señor me hizo poner ese día me salvó la vida y ha hecho que yo lo conozca ahora como mi Salvador. Cuando uno tiene, dice Pablo, el yelmo de salvación, es decir, la seguridad absoluta del perdón de sus pecados y de la reconciliación con Dios, su cabeza está libre de malas ideas. Quien tiene la cabeza llena de Cristo, pues no la tiene llena de otras malas ideas. De la idea de robar, de la idea de estafar, de la idea de mentir, o de la idea de ir a emborracharse. Tomado el yelmo de la salvación. Hay 2 versículos o 3 versículos bíblicos importantes en cuanto a este tema. Uno es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El que tiene llena esa cabeza de ese versículo, de esa verdad, no va a adquirir malas ideas ni malos pensamientos. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, dice Jesús, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Estos 2 versículos solos bastarían para proteger nuestra cabeza de cualquier idea malsana que el diablo quiere meter. Tomen el yelmo de la salvación, protejan su cabeza de las insinuaciones de Satanás o de las propias malas ideas que suelen brotar dentro de nuestra cabeza a causa de nuestra imperfección humana. Carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23, dice así: la paga del pecado es muerte. Oh sí, el que practica el pecado a la larga morirá eternamente. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que cubrir nuestra cabeza con estos maravillosos versículos bíblicos que nos hablan del amor de Dios, de la salvación perfecta, gratuita y eterna que tenemos. Qué buen yelmo para la cabeza estos versículos bíblicos. El escudo de la fe. El escudo, los soldados modernos no usan escudo, pero los soldados antiguos que peleaban cuerpo a cuerpo siempre usaban un escudo de bronce o de material duro, madera, que se ponía aquí en este brazo. En este brazo la espada o la lanza, y en este el escudo. El escudo protegía el cuerpo de los flechazos y de los lanzazos y de las piedras que tiraba el enemigo. Pablo dice: tomen el escudo de la fe, crean en Jesucristo, crean en el amor de Dios, tengan fe en que Dios los cuida, tengan fe en que Dios ya los ha perdonado de todos sus pecados en Cristo Jesús. La salvación del hombre no es por obras, no es por ley, no es por religión. La salvación del hombre es por fe en lo que Jesucristo hizo a favor del hombre. Yo me convertí más de 53 años atrás con el versículo de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Asistí a una iglesia en mi pueblo natal. Mi hermano mayor, que ya se había convertido, me invitó a escuchar el Evangelio. Escuché el Evangelio por primera vez.
Durante todo el servicio estuve viendo un versículo bíblico escrito en la pared de la capilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando terminó el culto y salimos, íbamos caminando por la calle, mi hermano no me decía nada. Yo tenía 23 años en aquella época. Y le pregunté a mi hermano: dime una cosa, ¿ustedes creen lo que está escrito ahí? ¿Creen en el Señor Jesucristo y será salvo? Y mi hermano me dijo: sí, el hombre no necesita hacer nada para ser salvo, sino aceptar lo que Cristo hizo por él. Y mis amigos y hermanos, fue cuestión de un minuto, ni tanto. Yo le dije: si es así, yo creo. Y él me dijo: si crees, eres salvo. Y sentí el perdón de mis pecados, y sentí una vida nueva entrar en mí, y sentí que yo había entrado en una nueva etapa de mi vida, una etapa que dura hasta el día de hoy. Amén. Y he predicado esta gloriosa verdad ya por 53 años por toda la América Latina, y ahora aquí en California. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fe en lo que Cristo hizo, no en lo que nosotros podemos hacer, porque nunca vamos a hacer algo que valga la pena para salvarnos. Pero Cristo hizo todo para que nosotros seamos salvos por fe en Él. Justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así dice la carta de los Romanos, capítulo 5, verso 1. Teniendo fe en el amor de Dios y en la obra perfecta de Jesucristo, podemos defendernos de todos los ataques del enemigo. El escudo de la fe. Luego habla Pablo de la coraza de justicia. La coraza era pues una armadura de metal, casi siempre bronce, cobre, que el soldado se ponía cubriéndose todo el cuerpo. Protegía el cuerpo también de todos los golpes que le dirigía el enemigo. Pablo dice: tomen la coraza de la justicia que Dios otorga a aquel que cree en Cristo. Nosotros no somos justos por nosotros mismos. Si fuéramos a defendernos del ataque del pecado y de Satanás con nuestra propia justicia, estaríamos indefensos, porque nadie es justo, nadie es perfecto, todos tenemos alguna falla, todos tenemos alguna debilidad. Es imposible que con nuestra propia justicia nos defendamos de la condenación del pecado y de los ataques de Satanás. Tenemos que tomar la justicia que Dios nos da cuando creemos en Cristo. Así en la carta de los Romanos, capítulo 4, hay un gran versículo. Dice que Dios justifica al impío. Dios justifica al impío cuando el impío se arrepiente de su impiedad y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Y recubiertos de esa justicia, pues estamos protegidos de la condenación. La condenación no puede tocarnos si estamos con la coraza de justicia bien recubiertos. Pero repito, no es la justicia nuestra, es la justicia de Cristo otorgada a nosotros por fe en Jesucristo. Desde el momento que una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como su Salvador, Dios lo recubre de una coraza, la coraza de la justicia divina. Y esa persona ya está salvada para siempre jamás. No por sus méritos, no por sus obras. Ninguno de nosotros que estamos aquí iríamos al cielo por nuestras propias obras, o por nuestras propias virtudes, o por nuestros propios méritos, porque ninguno tenemos. Vamos al cielo seguramente por los méritos de Cristo y las virtudes de Cristo y el poder de Cristo, y porque Él murió en la cruz en lugar de nosotros. Recubiertos de esta coraza, pues andamos tranquilos, no tememos los ataques de Satanás. Y Pablo habla también de la espada o del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada, y así lo define la misma Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. La Biblia es una espada para derrotar al diablo y derrotar aquellas malas inclinaciones y pasiones que tenemos nosotros. Tenemos que leer la Biblia, memorizar la Biblia, obedecer la Biblia, y vamos a estar fuertes, armados siempre de una espada invicta, de una espada invencible por Satanás el diablo. Amén. Qué importante es memorizar la Biblia. Me gustan los hermanos aquí porque cuando hacemos juego de preguntas bíblicas, por lo menos el 90 o el 100% de las respuestas de los hermanos están acertadas. Conocen la Biblia, están leyendo la Biblia, están memorizando la Biblia. Y como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, ir acumulando en la mente versículos de la Biblia, pasajes enteros, historias de la Biblia, salmos completos. Hay hermanos que se saben el Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 91, el Salmo 27. Se lo saben de memoria. Bendito sean, porque el que atesora la palabra de Dios en su cabeza tiene una espada que vence a Satanás y vence las tentaciones. Cuando estamos tentados a hacer algo malo, si tenemos versículos de la palabra de Dios en la cabeza, el Espíritu Santo los va a tomar y los va a poner claritos delante de nuestros ojos para que no cometamos aquello que Dios prohíbe. Eso es tener en la mano la espada del Espíritu. También cuando hablamos a otros acerca de la fe que tenemos, nada mejor que leerle o recitarle de memoria, si lo sabemos, pasajes de la Sagrada Escritura. La espada del Espíritu. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, ponemos otro gran versículo bíblico. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, si en lugar de estar recordando tanta canción mundana, guardamos la palabra de Dios en la cabeza, esa palabra de Dios va a ser una espada poderosa para vencer todos los ataques de Satanás el diablo. Estaba leyendo ayer sábado en el diario Los Angeles Times un artículo sobre las películas de Hollywood. Cada vez se están poniendo peores, cada vez están desarrollando temas más escabrosos, más obscenos, más repugnantes. Y mencionaba 4 películas que han salido al mercado recién, presentando caracteres humanos de lo más depravados que se puede pensar. Es increíble la corrupción del cine de Hollywood. Y lamentablemente muchísima gente, muchísimos jovencitos y jovencitas están absorbiendo toda esa basura que viene, o de la pantalla grande del cine, o de la pantalla chica del televisor, y están llenando su cabeza con esas cosas espantosas. Pero el que tiene la cabeza llena de Cristo y de la palabra de Cristo está limpio y se va limpiando. Esa es la espada del Espíritu. Luego el cinto de la verdad. El cinturón en el soldado sirve para sostener las armas y sirve también para mantener en compostura la ropa. ¿Qué problema es quedarse sin cinturón? Si se le corta el cinturón a uno en la calle o en una fiesta. En Rumania antiguamente tenían la costumbre de cuando querían degradar a un soldado, a un militar que se había portado mal,
le arrancaban los bolsillos y le cortaban el cinturón delante de otro, como para decir, este es un desvergonzado. ¿Se imaginan ustedes lo que es vivir sin bolsillos? Piensen un poquito, o sin cinturón. Qué avergonzado se siente uno, qué mal se siente. Pues en Rumania ese es el castigo que aplican a soldados, a militares indignos. Pero el que tiene un cinturón firme, que Pablo llama el cinto de la verdad, entonces estamos bien armados y bien firmes en la vida. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15, allí hay un buen cinturón. Primera de Timoteo 3 verso 15. ...14 y 15... esto te escribo, primera de Timoteo capítulo 3 verso 14 hasta el 16. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En pocas palabras, Pablo describe toda la vida y la obra de Jesucristo. Creer en esto es tener un cinturón de verdad ciñendo nuestras armas, ciñendo nuestro cuerpo. Creer a la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios, amar a la palabra de Dios, y somos más que vencedores. Por último, calzados los pies con el Evangelio de la paz. No podemos vivir sin calzado, ¿verdad? No podemos andar descalzos toda la vida. En la playa podemos andar descalzos un rato. En el parque a veces, en verano con mucho calor, nos descalzamos. En la casa, en días de mucho calor, nos da gusto descalzarnos. Y es un beneficio, pero no podemos andar toda la vida descalzos. Hay que andar calzados. ¿Qué significa la frase calzados con el Evangelio? Que caminamos en las enseñanzas del Evangelio. Hay dos maneras de andar bien calzados con el Evangelio. Una, haciendo obra evangelística en el barrio, visitando casas, golpeando puertas, ofreciendo una invitación. La otra es, por lo menos cada domingo, caminar hasta la iglesia. No hay mejor camino para el día domingo que caminar hasta la iglesia, donde se predica el Evangelio, donde se adora a Jesucristo, donde se honra la salvación perfecta, gratuita y eterna que Cristo ha hecho por nosotros. Hay muchos caminos que recorrer. Camino de la cantina, camino del estadio donde se juega béisbol, camino de la playa, camino de la discoteca, pero no hay mejor camino para caminar que el camino hacia la iglesia, hacia la congregación pequeña o grande, donde se alaba a Jesucristo, donde se escuchan preciosos testimonios. Me gustó el testimonio del hermano Marco Antonio, emocionado dijo aquel versículo, Romanos 5:8, Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que tiene ese versículo en su corazón está agradecido. Bien, si calzamos nuestros pies con el Evangelio, haremos dos cosas. Vendremos a la iglesia y luego caminaremos a hablar a otros de la salvación grandiosa, perfecta, gratuita que tenemos en Cristo. Vistamos toda esta armadura y vamos a tener victoria contra todos los vicios de la vida, esos vicios destructivos de la vida, que enferman el cuerpo
ahogan la moral y comprometen la salvación eterna. Calzados los pies con el Evangelio, ceñidos los lomos con el cinto, llevando en la mano la espada del Espíritu, cubiertos con la coraza de la justicia, bien abrazados al escudo de la fe y la cabeza bien protegida con el yelmo de la salvación. Entonces seremos hombres y mujeres firmes, con todo el hermoso significado que tiene la palabra firme. Firme en una nueva vida, firme con un nuevo corazón, firme con nuevos sentimientos, firmes en un nuevo camino que no puede ser otro que el camino de Jesucristo. Y toda esta armadura tiene valor inmenso cuando llevamos una vida de oración. Efesios 6:18, ahí tenemos un versículo que es todo un programa de oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Llamamos a este versículo el versículo de los 4 todos. Toda oración, toda perseverancia, todos los santos, en todo tiempo. Una vida de oración nos mantiene en el camino limpio y bueno, y nos va conduciendo junto con Cristo a la salvación eterna. Que cada uno de nosotros empieza a vestir desde hoy la armadura del cristiano. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, porque tú nos invitas a ser soldados de Jesucristo, luchando en este mundo una lucha contra el mal, librándonos nosotros mismos de toda especie, de toda forma de mal, para llevar vidas limpias y estar firmes delante de ti y firmes delante de todos aquellos que nos están mirando. Pedimos esta bendición